El Pleno Ordinario de la Mancomunitat Camp de Túria ha aprobado el Plan Comarcal de Juventud con los votos a favor de PSPB, Compromís, Contigo y Ciudadanos y con la abstención del Partido Popular. Un plan que pretende coordinar acciones y actividades que vertebren a la juventud de la comarca. Una guía que se ha elaborado con más de 500 encuestas a jóvenes de la comarca, entrevistas con los institutos de Camp de Túria y el conocimiento del personal técnico de juventud de los ayuntamientos. Como viene siendo habitual, la sesión ha comenzado con el respetuoso minuto de silencio que siempre se celebra en memoria de las víctimas de la violencia de género y ahora también por las muertes que provoca la guerra en Ucrania. Por otra parte, la reunión ha aprobado por unanimidad los convenios con la Fundación de la Comunidad Valenciana, Juan Ignacio Muñoz Bastide, con la Fundación Cibervoluntarios y con la Universidad de Valencia. El objetivo de los mismos es el de poder ofrecer más recursos, más formación y más servicios a la ciudadanía de Camp de Túria. En la misma cita, el nuevo alcalde del municipio de Loriguilla, Carlos Eusebio Rodado, ha tomado posesión como nuevo miembro de pleno derecho del ente supramunicipal. Un encuentro que ha aprobado también la cuenta general del ejercicio 2022 y ha dado cuenta de la ejecución trimestral del presupuesto general de la Mancomunitat Camp de Túria y del periodo medio de pago y la ley de morosidad.